¿Cómo se realiza un análisis de un circuito Zener? Hay que tener unas consideraciones especiales. En la pantalla podemos observar este circuito. Vean que tiene la fuente de alimentación de entrada, resistencia de protección, resistencia de carga y aquí en esta posición el Zener. ¿Cómo determinamos el estado del diodo Zener? Lo determinamos haciendo el siguiente análisis. Para hacer el análisis vamos a considerar que en el circuito podemos quitar el diodo Zener. Lo quitamos. ¿Listo? Eliminamos el diodo Zener y observamos qué voltaje cae en la carga que está paralelo a él. Recordemos que la ley de divisor de voltaje me dice que el voltaje que cae en este punto, aquí en este punto, es igual al voltaje de la entrada por la resistencia deseada sobre la suma de las resistencias. ¿Listo? Voltaje en la carga es igual a la voltaje de entrada por la resistencia que deseo encontrar el voltaje sobre la suma de las resistencias. Y eso me da un voltaje BL. Ese BL yo lo voy a comparar. Si ese BL es mayor que el voltaje del diodo Zener, ese Zener estará encendido. Y se puede sustituir ese Zener por el modelo equivalente. ¿Y cuál es el modelo equivalente del Zener? El modelo equivalente del Zener cuando él está activado, pues es una fuente del valor que tenga el Zener. Si el Zener es de 5 voltios, tendré una fuente de 5 voltios. Ahora, si el voltaje que encontramos es menor que el voltaje del Zener, el voltaje, como es menor, el Zener está apagado y se sustituye por un circuito abierto. De esa manera podemos hacer el análisis. Muy bien. Por ejemplo, si el voltaje de la carga, si el voltaje que encontramos es menor que el voltaje de Zener, aquí voy a cambiar por un circuito abierto. Pero si el voltaje, ojo con eso, si el voltaje que encontramos con el voltaje BL igual a BI por RL sobre RL más R, siendo esta R, es mayor que el voltaje del Zener, por lo tanto encontramos o colocamos una fuente de voltaje ahí donde estaba el Zener. ¿Y cómo la colocamos? Pues así como se indicó con anterioridad. Esta es la forma en la que está conectado el Zener, por lo tanto la fuente la coloco de esta manera. ¿Listo? El positivo acá donde está el cátodo. Muy bien, me queda este circuito. Con este circuito tengo que hacer un análisis particular. Vamos a ver qué pasa con las corrientes en este circuito. Acá tengo una corriente que se va a llamar IR. Acá tengo una corriente que se va a llamar IL, que es la corriente de carga. Y aquí voy a tener la corriente del Zener. Como tengo corriente del Zener y tengo voltaje del Zener, puedo encontrar potencia del Zener, que será el voltaje del Zener por la corriente del Zener. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué relación tienen las corrientes? Pues como esta corriente entra a este nodo y salen dos, la corriente IR tiene que ser igual a la corriente del Zener más la corriente de la carga. Muy bien. Bien. Muy bien. Entonces decimos que la corriente R es igual a la corriente del Zener más la corriente de la carga. Por lo tanto, la corriente del Zener, pues la puedo despejar de aquí. IR menos IL. Muy bien. Pero ¿de dónde saco IL? Pues IL lo voy a sacar del voltaje que cae ahí. Y R tendré que sacarlo del voltaje que cae en R sobre esa resistencia R. ¿Listo? Ahora, si el problema me permite conocer la IR y el voltaje en R, pues podré encontrar la resistencia. Muy bien. Vamos a hacer un análisis para poder
determinar con un ejemplo práctico. En este caso tenemos que la fuente tiene 16 voltios, esta R tiene 1 kiloohmio, la carga tiene 1.2 kiloohmios y el voltaje del Zener es de 10 voltios y la potencia del Zener es de 30 milivatios. Vamos a analizar con las indicaciones que se dieron hace algún momento. Primero, eliminamos el diodo, encontramos qué voltaje hay en la carga. Miremos que BL es igual al voltaje de entrada 16 por 1.2K sobre 1.2 y 1K serían 1 más 1.2K. Y esto encontramos que el voltaje BL es 8.73 voltios. Como caen ahí en esta rama, en esta resistencia 8 voltios, esos 8 voltios no me alcanzan para activar ese Zener. Por lo tanto, ese Zener lo reemplazo con un circuito abierto. Aquí tendría un circuito abierto. ¿Por qué? Porque ese Zener no se está activando. Y si tengo un circuito abierto, la corriente de este circuito sería corriente del circuito, que sería la misma IR, sería igual a los 16 voltios sobre los 2.2K, que es la resistencia que está circulando. ¿Cuál sería la corriente IZ? La corriente IZ, como esto es un circuito abierto, no está pasando ninguna corriente. ¿Cuál sería la potencia del Zener? Pues como no hay corriente, no hay potencia. Analicemos otro caso. ¿Qué sucede si cambiamos la salida por 3 kiloohmios? Si tenemos 3 kiloohmios, volvemos a hacer el mismo análisis, quitamos esta rama, vemos cuánto está cayendo ahí, cuánto está cayendo en esta resistencia, BL igual a 16 por 3K sobre 3 más 1, 4K, y esto me da 12 voltios. ¿Ok? De esos 12 voltios, pues con esos 12 voltios me alcanzan para activar ese diodo. Por lo tanto, como sé que ahí caen 12 voltios, reemplazamos este circuito por un circuito equivalente, donde vamos a tener lo siguiente. Aquí voy a tener una fuente de 10 voltios que lo va a conservar y la resistencia. Tendría este circuito. Ya como encontré que el voltaje que cae son 12 voltios, quiere decir que este Zener está activado y por ende todo lo que esté conectado en paralelo a él tendrá el voltaje del Zener, que sería el voltaje de activación, que son 10 voltios. En ese caso, analicemos el circuito. Tenemos 10 voltios, encontremos cuáles son las corrientes. Acá tengo 16 voltios. Bien, ¿cuál será la corriente IL? ¿Cuál será la corriente del Zener? ¿Cuál será la corriente IR? ¿Listo? Que circulan en este circuito. Bien, ¿cuál es la corriente IR? IR sería la corriente que cae gracias al voltaje que llega a este circuito, o sea, gracias al voltaje BR. ¿Listo? BR sobre IR. Primero analicemos la corriente de la carga. IL es igual. ¿Qué voltaje hay en la carga? 10 voltios. ¿Qué resistencia? 3K. Eso quiere decir que existen 3.33 miliamperios
por acá. ¿Listo? Encontremos ahora cuál es IR. Pero para encontrar IR tengo que encontrar BR, el voltaje que cae aquí. Miremos que esta malla tiene la siguiente forma. Aquí tengo menos, más, aquí tengo menos, más, y aquí tengo más, menos. Miremos los voltajes de esta malla. Tengo menos 16, menos BR, más 10. Por lo tanto, BR sería igual. Observemos qué sucede en esta malla. En esta malla miren que tenemos 10 voltios del Zener, 16 voltios que están entrando, por lo tanto BR, el voltaje que cae en R, pues serán los voltajes restantes. Como de estos 16, 10 se quedan en el Zener, acá BR será 6 voltios. ¿Ok? Por lo tanto, considero que en R caen 6 voltios, la corriente de R serán los 6 voltios sobre 1K. Y esto me da 6 miliamperios. Volvamos para que nos deje espacio para trabajar. Tenemos entonces la corriente de la carga, 3.33 miliamperios. Corriente en R, 6 miliamperios. Y encontremos cuál es la corriente del Zener. Recordemos que IR es igual a I del Zener más IL. I del Zener es igual a IR. Por lo tanto, la corriente del Zener son 2.67 miliamperios. Bien, esa es la corriente del Zener. Vamos a averiguar cuál es la potencia del Zener. La potencia del Zener es el voltaje del Zener por la corriente del Zener, que serían 10 por los 2.67, y esto me da un resultado de 26.7 milivatios. En este caso, miren que la potencia da de 26.7 milivatios. Como un diodo Zener comercial viene con determinada potencia, observamos que este diodo tiene 30 milivatios de potencia máxima. Estoy solamente utilizando 26 milivatios de potencia, por lo tanto no hay ningún problema aquí. Y este es el análisis que tenemos que hacer.